Llegamos al final de nuestra serie. Hoy terminamos la serie en el libro de Gálatas. Estuvimos por varias semanas, casi 7 semanas, se me hace, del capítulo 1 al capítulo 6. Y Jesucristo nos ha estado hablando de lo que es la libertad en Él, de lo que es la gracia, de lo que es la ley, de lo que es vivir en la carne y vivir una vida espiritual, ¿verdad? La semana pasada en el capítulo 5 vimos que cómo es una vida que camina en el Espíritu, pero la pregunta es, ¿cómo es realmente una vida que es guiada por el Espíritu? Hablamos que el Espíritu de Dios nos da el fruto, ¿verdad? Para nosotros poder vivir una vida que le agrade a Él. Así que es importante saber que tenemos que vivir en el Espíritu. La pregunta es que, ¿cómo es que ahora aplico esto? Y Pablo nos da la respuesta en Gálatas capítulo 6. Nos responde a esa pregunta porque nos mueve de teología a práctica. Porque tú puedes tener la mejor teología y saberte toda la Biblia y todas las leyes, pero si no la practicas, de nada te sirve. Muchos de nosotros tenemos conocimiento, teología, pero no sabemos cómo practicar esto que el Señor nos está mandando a hacer. Y entonces el verdadero cristiano no es solo el que cree, porque la palabra dice que los demonios creen también y tiemblan. Creer es el principio, pero si crees y no haces, también los demonios creen. Entonces es importante poner todo en práctica. El evangelio se trata de cómo tratas a otras personas. Y si somos hijos de Dios, entonces somos una familia. Mira, el doctor Tony Evans dice esto: cualquiera que pueda gritar en la iglesia, como Gerson, pero la verdad, cualquiera puede gritar en la iglesia como Gerson, pero la verdadera prueba de tu espiritualidad es cómo tratas a las personas que sufren. Porque yo soy bueno y por eso pierdo la voz. ¡Aleluya! Pero ¿de qué me sirve gritar si no puedo tratar bien a las personas? Hoy aprenderemos que cuando la gracia de Cristo realmente nos ha transformado, nos ha cambiado, remodela nuestra forma de ser. Nos enseña a restaurar a las personas, a llevar las cargas y a invertir para la eternidad. Pero antes de pasar a Gálatas, debemos entender qué es lo que Jesús quiere para la iglesia. Jesús vino y se fue después de que resucitó al cielo. Y dijo que cuando venga el Espíritu de Dios en cada uno de nosotros, nosotros seríamos testigos. Muchos de nosotros malentendemos lo que quiere decir ser lleno del Espíritu de Dios. Hay muchas personas que hablan en 20 lenguas pero no saben amar. Hay muchas personas que tienen profecía pero no saben cuidar a los demás. Dice, cuando venga el Espíritu de Dios seréis mis testigos. ¿En dónde? En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el fin de la tierra. Y un testigo no es solo aquel que vio, sino el que tuvo que dar testimonio de lo que vio. Entonces, la iglesia primitiva entendió esto y mira lo que pasa cuando entiendes esto en Hechos 2:41.
Dice, así pues los que recibieron su mensaje fueron bautizados y aquel día se unieron a la iglesia unas 13,000 personas. Versículo 42, se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el compartimiento del pan y la oración. Al rato les llamo para la carne, no se preocupen. Vamos a compartir el pan. Todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. Todos los creyentes estaban juntos, tenían todo en común, vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. Y cada día, repite, cada día, otra vez. El Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. Yo creo que si entendiéramos esto, ahorita termino el mensaje y ya. Es simple, es sencillo, pero nosotros sobrecomplicamos el evangelio. Así que la pregunta para ti y para mí el día de hoy es: ¿cómo se vería la iglesia si viviéramos una vida llena del Espíritu Santo? Padre, venimos ante ti, dándote gracias, Señor, porque tú eres el único que puedes llenar nuestro corazón y transformar nuestra vida. Dios mío, organiza mis pensamientos. Señor, organiza mis palabras, que sean las tuyas y no las mías. Ayúdame a compartir con tu pueblo lo que has compartido conmigo esta semana. Ayúdame, Dios, a poder transmitir lo que tú me has dado y cómo me has retado esta semana. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Sabes, es muy difícil ir a una conferencia y no regresar con ganas. Es más, yo no quería regresar porque iba a regresar a la realidad. Muchas veces, como cuando te vas de vacaciones a la playa y te ves y todo, y luego al otro día que regresas tienes que ir a trabajar. Dices, ay Dios, ¿por qué no nos quedamos de vacaciones toda la vida? Pero no es así. Y yo le decía a mi esposa, es muy difícil para mí porque después de que pasas 4 días en la presencia de Dios con 5,000 líderes, aprendiendo, creciendo, sin ninguna responsabilidad, solo llegar y recibir al Señor, y ahora tener que venir aquí a la realidad y las personas no están donde yo estoy. Porque muchos llegamos a nuestra montaña, pero tenemos que pasar por valles. Y algunos de nosotros tal vez estamos en un valle, pero para llegar a la montaña tenemos que pasar por el valle. Y cuando llegues a otra montaña, no es ahí el final. Tienes que pasar por el valle para poder llegar a otra montaña más alta. Y sabes, esa es una rutina de la iglesia, de las personas. Pero muchas veces nos confundimos y andamos buscando esa altura más alta. Y no disfrutamos o no vivimos lo que Dios nos ha llamado a vivir en el transcurso del valle. Tienes que aprender a disfrutar el valle. Porque no siempre vamos a estar en la montaña. Van a haber tiempos donde vamos a estar abajo. Sabes, el doctor Tony Evans daba una ilustración de lo que es el buen samaritano en nuestros tiempos, el 2026. La historia del buen samaritano, todos la conocen, ¿no? Pero déjate la explico de esta manera.
Había un hombre que iba por la calle y se cae en un agujero de la carretera donde estaban construyendo, y cae el hombre en un agujero. El hombre grita: ¡ayuda! En ese momento pasa un doctor y el doctor le dice: ¿sabes qué? Te voy a dar una receta. Y le da la receta y se la tira en el agujero y sigue caminando. Después viene un político y le promete que va a poner un comité para averiguar por qué está ese hoyo ahí, y sigue caminando. Pero después viene un amigo y el amigo escucha el clamor del amigo y dice: ayuda. Y viene el amigo. Rob me va a regañar porque usualmente no le gusta que haga esto. Y el amigo viene y se salta al agujero. Y entonces le dice el amigo: uy, qué tonto eres. Ahora somos dos atrapados acá. Y le dice: es que yo ya he estado ahí y conozco la salida. Y vamos a salir juntos. Por eso es importante que tú y yo entendamos lo que quiere decir ser una familia. Porque muchos de nosotros no entendemos lo que es la gracia. Muchos de nosotros nomás vemos a las personas en sufrimiento y le damos un discurso. Y yo soy culpable de eso. Porque muchas veces estamos tan ocupados que decimos: te voy a escribir una receta. Ve y compra la medicina. Pero no estamos dispuestos a meternos al agujero, al lugar donde ellos están pasando ahorita. El Señor ha estado retando mi vida. ¿Qué quiere decir meternos en el agujero con ellos? Y sabes, cada vez le tengo que pedir perdón. Porque muchas veces vivimos vidas tan ocupadas y separadas, que es muy fácil decir: voy a orar por ti, y yo lo hago. Pero es difícil decir: déjame entrar a tu dolor. Pablo entendió esto, lo que es la gracia, lo que es la familia de Dios, lo que es la iglesia en Gálatas 6. Pablo había comprendido que la iglesia de Hechos vive unidos, que una familia tiene problemas. ¿Cuántos de nosotros tenemos aquel primo, aquel tío, aquel familiar que no? Ay, Dios mío, invitaron a él. Ay, ¿para qué lo invitaron? ¿Quién lo invitó o la invitó? Porque la familia es difícil. Unes diferentes caracteres, diferentes pasiones, diferentes ideas. A veces en las familias extendidas no puedes hablar. Hay dos cosas que muchas veces no puedes hablar. Todos las saben, ¿verdad? Religión y política. Porque sacan machetes, y más los chapines, los guatemaltecos inditos, esos sacan el machete y a volar orejas. Esos salieron de Pedro. Esos son descendientes, los guatemaltecos somos descendientes de Pedro. Santo. Porque nada más están en desacuerdo y sacan el machete. Ni siquiera saben dónde lo tienen escondido, pero todos los chapines traen un machete. Y es difícil conversar en familias muchas veces.
Es difícil compartir pan, pero el Señor nos ha llamado que si en Gálatas 5 dice que nos enseña que debemos de andar en el Espíritu, entonces en Gálatas 6 nos dice cómo se ve una iglesia que de verdad anda en el Espíritu. Es aquella que ve al quebrantado, aquella que ve al necesitado y va a la ayuda de ellos. El problema es que muchos de nosotros estamos tan separados que dependemos solo de nosotros o de solo una persona, cuando hay una comunidad grande que debe estar unida. Mira, las familias, una familia espiritual restaura a los demás. Número 1, una familia espiritual restaura a los demás. Mira lo que dice Pablo en el capítulo 6, versículo 1. Hermanos, si alguno es sorprendido en pecado, apedréenlo. Sáquenlo de la reunión. Pónganle disciplina por 6 meses. Avergüéncelo enfrente de todos. Eso dice. Dice, ustedes que son espirituales, ese es el problema. Deben restaurarlo con una actitud humilde. Pero cuídense cada uno, porque también puede ser tentado. Lo primero que Pablo habla aquí dice hermanos. Yo no le digo hermano a alguien que no es de mi familia. Si yo te digo hermanos, porque ya estamos entrando, ya somos familia. Cuando una persona viene nueva, le digo, ¿cómo está? ¿Cómo se llama? Ya, a veces ni primos somos. Pero ya que entramos en la familia de Dios, entonces somos hermanos en Cristo. Porque no confundas, porque no todos somos hijos de Dios. Tienes que tener eso bien claro. Todos somos creación de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Tú te conviertes en hijo de Dios cuando tú aceptas al Hijo de Dios en tu vida, Jesucristo. Entonces Él nos adopta y entonces somos hermanos. Y Pablo le dice hermanos. ¿Cómo dicen los chapines? Carnales. Él está hablando de un espíritu familiar. De que cuando tú y yo estamos aquí en las 4 paredes y nos convertimos en familia, cuando uno de nosotros fracasa o está pasando por algo, peca, lo primero que debemos hacer es ayudar a restaurar, no a patear y empujar más fondo. El problema es que nosotros vemos que alguien va a caer y lo decimos, pero se lo decimos a otro. Mira, va a caer. Solo mira, va a caer. Te lo digo, va a caer. En vez de ir a ayudar o entrar a la conversación para que no caiga. Pablo dice que las personas maduras y espirituales no cancelan a esas personas, sino que ellos ayudan a restaurarlas. Pero muchos de nosotros cancelamos a otras personas. Te lo dije, si mira con quién se junta, anda juntando, ahí va a caer. Y no ayudamos a restaurar a las personas. La palabra restaurar significa remendar algo roto. Como cuando te quiebras un hueso, el doctor no te dice, ay, pobrecito, espero que se mejore. No, el doctor te lo arregla para que empiece a sanar. El doctor te lo pega,
No te empieza, ¿y por qué andas saltando ahí? Pues es su culpa. El doctor no te dice, ¿y qué tan alto fue que saltó pues? El doctor te dice, déjeme lo arreglo para que empiece a sanar. Esa es la familia que Dios quiere que seamos. Los que restauramos a otros. El objetivo de la gracia es restaurar, no humillar. Pablo nos dice y nos da dos advertencias: que debemos de restaurar suavemente y cuidarnos, porque el mismo pecado que el otro cayó, ese puede ser el que yo voy a caer. Por eso alguien dice, juzgamos, pero no, miramos, pero no juzgamos. Por ahí escuché eso y eso es malo. Porque no debemos solo de ver, debemos de entrar y debemos de restaurar y debemos de remendar lo que está roto. Levante la mano todo aquel que no ha pecado aquí en este. Santo, ni la bebé, porque nacemos en un mundo lleno de pecado, ¿verdad? Y todos estamos expuestos al pecado. Por eso aquí decimos, somos un hospital para pecadores y no un museo para santos. Jesucristo lo dijo bien en Mateo 7, porque Él sabía, no juzguen para que nadie los juzgue a ustedes, porque tal como juzgan se les juzgará, y con la medida que midan a otros se les medirá a ustedes. ¿Por qué te fijas en la astilla? Pero esta traducción de astilla no me gusta, porque la traducción original habla de sadas, que es el polvito. Nosotros para una astilla es un pedacito de madera, pero la traducción en inglés del original está hablando de polvo. ¿Por qué te fijas en el polvito que está en el ojo de tu hermano y no te fijas en la viga que tienes metida tú en tu ojo? Eso es importante entender. Traducciones hacen la diferencia. La gracia nos hace médicos humildes, no fiscales espirituales. No, es que santo yo soy, yo ya llegué. El problema no, ¿sabes quién va a llegar? El que ya está en el cielo ya llegó. Pero si tú sigues viviendo, tú vas a estar expuesto a todo pecado, a toda tentación, a todo fracaso. Cada día muchas personas abandonan al Señor, abandonan a la iglesia, abandonan el ministerio. Muchos de nosotros que hemos crecido en el ministerio muchas veces nos alejamos de Dios. Todos los días hay alguien saliendo porque, no, para ser como ese mejor no, mira, no. Y empezamos a ver a las personas y nos separamos de Dios y nos alejamos de Dios. ¿Sabes? Es bonito ir a conferencias de plantación de iglesias y venimos tan emocionados. El Señor nos dio una nueva visión, nos restaura, nos levanta la visión que estaba dormida, y todo eso es bonito, pero a la vez vengo cargado de escuchar todos los pastores, los líderes, los que antes eran los que llegaban temprano a la iglesia, aquellos que habían levantado iglesias, aquellos hombres que han escrito libros, han tenido plataformas grandes y están afuera del evangelio ahora. Cayeron con la secretaria, con el tú sabes qué, porque pensaron que ya habían llegado. Porque se quedaron solos. Porque cambiaron relación por plataforma. Porque cambiaron relación por religión.
Porque cambiaron relación por un ministerio. Es que yo sirvo en esto, es que yo sirvo en lo otro, es que yo sirvo y es que yo sirvo. Cambiaron relación por el servicio que uno le hace o le da al Señor. Y es muy triste, porque muchos lo vieron venir y nadie estuvo ahí con ellos para ayudarles. Número 2, una familia espiritual lleva las cargas de los demás. Fíjate bien lo que dice el versículo 2: ayúdense unos a otros a llevar sus cargas y así cumplirán la ley de Cristo. ¿Qué es lo que el Señor nos pidió cuando Él estaba aquí? Dijo, ustedes están enfocados en todos estos mandamientos. ¿Qué es lo único que Él dijo que hicieran? Amarás al Señor tu Dios y ama a tu vecino o a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué tan difícil es eso? Ay, Dios. Si usted supiera el esposo o la esposa que tengo, si usted supiera el vecino que me saca las ganas, si usted supiera el compañero de trabajo que yo tengo, que a veces le digo al Señor, ¿te lo llevas o te lo mando? Es difícil amar a las personas, pero es lo que el Señor nos ha llamado a hacer. Pero no puedes amar a alguien nomás con decirle, te amo, pero no voy a lavar los platos. Mejor te voy a comprar una lavadora de platos. Te amo, pero no te lo voy a demostrar. No solo de palabras, sino acción. Nos convertimos como el político que hace promesas y no cumple. Dios está llamando a la iglesia que regresemos a lo simple. ¿Qué es lo simple? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Lleva las cargas de los demás, que es lo más difícil. Y las cargas son diferentes para cada quien. Para otros es un dolor, para otros una tentación, para otros la presión financiera, para otros depresión, para otros problemas familiares. Y Pablo nos dice, lleva las cargas de los demás. Y luego nos reta más en el versículo 3 del capítulo 6 de Gálatas y dice, si alguien quiere ser algo cuando en realidad no es nada, se engaña a sí mismo. Porque muchas veces nosotros decimos, es que yo estoy cuidándome yo. Yo necesito ver por mi espiritualidad. Déjame decirte cuándo vas a hacer tu espiritualidad. Cuando tú empieces a ayudar a otro, ahí empiezas a demostrar qué tan espiritual eres. Porque la carne no quiere ayudar a nadie. Cada quien que se rasque como pueda. Cada quien que se ayude como pueda. Y muchos de nosotros, lamentablemente, no nos duele cuando alguien está sufriendo. Queremos que los líderes o el pastor arregle todo, cuando cada uno tiene su propia responsabilidad. Por eso es lo importante de conocernos, lo importante de grupos como Rooted, lo importante de grupos pequeños en casa, lo importante de saber y no salir corriendo, sino tomarnos un café, no solo con las mismas personas, sino con otros a nuestro alrededor, porque no se trata solo del domingo. Me encanta que vean en línea, pero déjame decirte, en línea no hay ayuda cuando tú estés necesitado. Por eso es que necesitamos conocernos, porque cuando nos conocemos, entonces nos podemos ayudar. En línea, cuando necesites algo, ¿quién te va a ayudar? ¿El perrito? ¿El sillón?
Necesitamos, el Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo. No sé si tú conoces la soledad, pero yo la conozco. Estaba en el ministerio, estaba en el colegio bíblico, era capellán de la policía, pastor de la policía, enseñaba en el colegio, estaba plantando una iglesia y aún así me encontré solo. No sé si tú has experimentado lo que quiere decir estar quemado, ya no querer ayudar a nadie. Y dije yo, no, yo ya no quiero nada con gente, mándame a una isla. Ya no quería nada ni con mi esposa, ni con mis hijos, ni con la iglesia, ni con nadie. Yo quería que hubiera un hoyo y me tragara. Le decía, Señor, llévame hoy, llévame hoy, llévame hoy. Algo que no se lo deseo ni a mi peor enemigo. No me podía entender ni yo mismo. Y por eso es que tienes que estar rodeado de personas que te aman, como mi esposa, que no se dio por vencida y estuvo ahí y me tuvo paciencia por mi proceso. Como el Dr. Ware, como Paul Baker, como muchos pastores que me rodearon y en vez de acusarme o empujarme, me levantaron. Si no hubiera sido por hombres y mujeres de Dios que caminaron conmigo, yo no estuviera aquí. Y déjame decirte, yo ya estaba en el ministerio, yo estaba predicando, yo estaba haciendo todo. Y aún así, porque cambié relación, intimidad con todo lo que tiene que ver con el trabajo de Dios. Muchos de nosotros nos confundimos y por eso es que estamos solos, por eso es que caemos, por eso es que nuestro matrimonio fracasa, por eso es que nuestros hijos se pierden, porque cambiamos lo importante. A mí no me lo contaron, yo lo viví. Yo le decía a ella, yo no me entiendo ni yo mismo, yo no sé qué está pasando, solo quiero salir volando como el comercial del avión. Ya no quiero nada, quiero dejar todo, quiero tirar la toalla. Y por eso Pablo anima y dice, no. Necesitamos personas que restauren, necesitamos personas que lleven las cargas de otros. Porque tal vez tú estás en este lugar, en la montaña alta, así que tú puedes ayudar a alguien. Pero ¿cómo vas a ayudar a alguien si solo piensas en ti? Si no conoces la necesidad de alguien más. No, Gerson, es que no sabes, yo estoy pasando por un proceso. Entonces busca a alguien que te ayude a ti. Pero no lo hagas solo. No te esperes a que sea demasiado tarde. Yo le doy gracias a Dios porque Él me rodeó de un grupo que me amó y que me restauró y me levantó. Porque la gracia convierte a espectadores en portadores de carga. Cuando tú y yo hemos sido perdonados, hemos sido mostrados gracia, tú y yo ahora debemos de cargar. ¿Quién tiene más carga? Tú tienes carga, voy a ir a ayudarte. ¿Qué carga tienes? ¿Qué carga tienes? Déjame decirte, lamentablemente en la iglesia decimos, no, pues para eso están los líderes. No, Dios a todos nos ha empoderado para hacer eso. Pero nosotros o nos aislamos o decimos, no, cada quien que se rasque como pueda. Al final del día Dios nos va a juzgar a todos, su problema de ellos. Número 3, las familias espirituales invierten en cosas eternas. ¿Quién es eterno?
Tú eres eterno, la humanidad es eterna, todo lo demás se va a quedar aquí. Tu carro, tu casa, tu carrera, todo lo demás se va a quedar aquí. Las personas, tus vecinos, tu familia, tus hijos, todos somos eternos. Y ahí es donde tú y yo debemos de invertir, en la eternidad, ¿sabes? Hasta tus enemigos. Necesitamos ser la iglesia que de verdad es una familia y no nomás 4 paredes que todos venimos a hacerle a la caja check. Ya fui a la iglesia. Ponte de pie antes de que se abra un agujero acá. Invertir en personas requiere tiempo. No es fácil. Es una inversión eterna. Tal vez tú dices: no, es que yo le he estado hablando y hablando y hablando de Dios. No te canses. Un día va a llegar el fruto. Un día va a llegar la cosecha. Un día va a llegar el crecimiento. Un día va a llegar rendido al Señor. Ora por esa persona. Invierte en esa persona. Ve a comer una carnita con esa persona, aunque sea pecador, no hay problema. Jesús comió con los pecadores. Invierte en las vidas, no solo en la tuya, en las de los demás. Cuando tú y yo seamos una familia, entonces vamos a compartir todo, como en el libro de Hechos. Sabes que los árboles, no me acuerdo cómo se llaman en español, los aspen trees. Estos árboles es una comunidad de árboles. Y hay árboles que están cerca del río y tienen mucha agua. Pero esos árboles están conectados con raíces, que puede haber un árbol a millas de distancia que necesita agua. Y este árbol que está cerca del agua, que tiene toda el agua, se la pasa al otro árbol. Y este se la pasa al otro árbol. Y este se la pasa al otro árbol. Y este se la pasa al otro árbol, hasta que llega al árbol que no tiene agua. Porque están conectados por sus raíces. El Señor busca iglesias que estén conectados, enraizados. Que si alguien sufre, yo sufro. Pero como estamos tan ocupados, sabes, yo tuve que pedirle perdón al Señor y tuve que dejar uno de mis trabajos, porque me costaba tener tiempo para la iglesia. Tuve que tomar un paso de fe y dejar uno de mis trabajos para hacer más tiempo, no solo para Él, sino para otras personas. Es importante que tú y yo le digamos al Señor: ¿cómo uso mi tiempo? Personas están muriendo sin Cristo. Quiero que pase el grupo ahora. Cierra tus ojos. ¿Sabes por qué no ha venido Jesucristo con tus ojos cerrados? ¿Sabes por qué no ha venido Jesucristo? Por su misericordia, porque Él ama a los pecadores, y hay muchos que no le conocen todavía y no quiere que se pierdan. Tú y yo tenemos que decir: yo me quiero ir al cielo y no me voy a ir solo, me voy a llevar a todo el que se me ponga enfrente. A todo el que se me ponga enfrente me lo voy a llevar. Voy a amarlos, voy a amarlos, voy a amarlos, voy a amarlos, hasta que caigan rendidos a los pies de Cristo. Por eso no ha venido Cristo, porque hay muchos que todavía están perdiéndose. Y tú y yo necesitamos levantarnos y empezar a hacer lo que Él nos ha llamado a hacer. Padre, venimos ante ti dándote gracias por habernos salvado. No merecemos que nos salves, pero tú nos has salvado. Gracias porque tú has sido bueno con nosotros.
Padre, ayúdanos a ser una familia verdadera. En el nombre de Jesús. Amén, Señor.